Bueno, yo tengo rato que yo no hablaba con él porque, no sé, la gente que estaba en el continente asiático, recorriendo, conociendo. Con una taza de peltre. Con una taza de peltre, valga acotar. Pero es que ahí sabe mejor el café. Yo lo entiendo. Ahí sabe mejor el café. Mi amigo Jorge Agobián. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te fueron en esas vacaciones? No, bueno, aquí escuchándola y cómo cambia el humor, cómo cambia el humor de un ratico Sí, para no, otro, ¿no? ya tengo que pasarme el switch. Estoy Mira, hiperventilando. hablando de la tacita de peltre, mira, Ahí aquí está. está. Sin mucho café, ya se acabó el café, ya está muy tarde. ¿Cómo estás, Jessica? Gracias. Bien, ¿cómo estás? Mira, nos acabas de dar una información, vamos a colocarla en pantalla, Tubazos de Jorge Agobián. Yo les he dicho, vayan y síganlo, porque maneja información. La embajadora Dogu sigue siendo la encargada de negocios interina de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, ayer la vimos sentada allí en Miraflores, al frente de Delcy. Y continúa su labor para avanzar el plan de 3 fases de la administración Trump para una Venezuela estable, próspera y democrática. Esto le dijo al señor que ustedes están viendo en pantalla el propio Departamento de Estado, Jorge. Sí, porque desde anoche está corriendo una información que iba a ser sustituida, ¿no? Así es, se ha hablado en varios medios de comunicación que sería el señor John Barrett, que es el encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, Correcto. quien sería nombrado encargado de negocios de Venezuela. Bueno, el cargo que básicamente está ocupando Laura Dogu en Caracas. Y bueno, la pregunta directa a este funcionario del Departamento de Estado fue, le mandé los recortes o los links de esas publicaciones, si lo podían confirmar, desmentir o clarificar. La respuesta fue esa. La respuesta hoy a las 2:38 de la tarde, la hora de la que estamos hablando, el 14 de abril, que Laura Dogu se mantendrá como la encargada de negocios en Venezuela, y ahí vieron el mensaje que tú leías. Eso es básicamente lo que nos acaba de decir el Departamento de Estado, y creo que es importante porque, miren, cada vez hay más información confusa en las redes sociales. Hay cada vez, debo decirlo también, más información que sale de aquí de Estados Unidos, de Washington, donde estoy yo, que se tergiversa por alguna razón y no termina de explicar bien cuáles son los procedimientos de Estados Unidos, lo que ocurre aquí en Washington y cómo se maneja el poder. Así que, por un lado, bueno, el Departamento de Estado, este portavoz, lo que nos dice a esta hora es eso, que es Laura Dogu quien se mantiene como la encargada de negocios. Además, nombra ese plan para una Venezuela estable, democrática, que tú leías. Y es cierto, la veíamos ayer en Miraflores, frente a Delcy Rodríguez, en ese acto de la firma de Chevron, y varias cosas. Laura Dogu escribía en su red social que, bueno, le da la bienvenida al ministro alterno o al secretario alterno de Energía de Estados Unidos, pero al mismo tiempo remarcaba lo que ha remarcado la encargada de negocios desde que, bueno, llegó a Caracas o antes, el tema de las 3 fases del plan del presidente Donald Trump hacia Venezuela, pero también escuchábamos a Delcy Rodríguez decirle allí en su cara, enfocada en cámaras de BTV, que debe levantarse las sanciones en Venezuela. Ese es el panorama a este momento, pero sigue siendo ella. Según ella, con eso, según Delcy, se va a recuperar la confianza del inversionista. Es decir, el inversionista no está preocupado porque, por ejemplo, salga un señor, Diosdado Cabello, a decir, bueno, aquí va a haber elecciones cuando a mí me dé la gana. Eso no preocupa al inversionista, según Delcy, sino la sanción. Tú sabes, Jessica, que la gente que te sigue a ti, que me ha visto en este programa y que aparte ve el mío en YouTube, siempre yo aparezco con el contexto histórico o con el contexto de lo que se dice atrás. Y hay declaraciones de Marco Rubio, están publicadas en el Departamento de Estado, están disponibles en todas las redes sociales, incluyendo las del Departamento de Estado, donde ha dicho que para que Venezuela pueda ser un país próspero, estoy parafraseando, debe haber confianza de los inversores para que eso ocurra. Que haya Estado de Derecho, etcétera, y que el proceso pasaría por unas elecciones en Venezuela. Eso es lo que dice Marco Rubio, pero no ha contrastado con esas otras declaraciones que, por supuesto, ha dicho Delcy Rodríguez, que ha dicho Diosdado Cabello hace tan solo horas, que dice Jorge Rodríguez en estas entrevistas que da medios internacionales. Hasta este momento, por un lado, la única palabra oficial es lo que dice Marco Rubio cuando habla de Venezuela o cuando le preguntan de Venezuela. Y bueno, ese mensaje de la encargada de negocios de Estados Unidos allí, la embajadora de Estados Unidos en Caracas, que bueno, básicamente recalca cada vez que puede las 3 fases. De eso no sale. El mensaje de Estados Unidos hay que ser sumamente claros.
Por un lado está el presidente Donald Trump, cuya única mención sobre Venezuela semanalmente, y a veces hasta 2 veces por semana, es petróleo, negocios, buena relación con Venezuela. Y la otra parte de esas declaraciones de alto nivel de Estados Unidos, los representantes del gobierno de aquí en Washington, es las de Marco Rubio, que son bastante claras cuando habla, y bueno, el plan de 3 fases de la encargada de negocios. De allí no ha salido, pero por ejemplo, faltan comentarios, y no sabemos por qué no ha habido comentarios, y no es porque no se lo hemos pedido al Departamento de Estado, por cierto, de ¿qué opina Estados Unidos sobre los 500 presos políticos que se mantienen en las cárceles en Venezuela? ¿Qué opina Estados Unidos de las declaraciones, por ejemplo, de Delcy Rodríguez sobre el levantamiento de sanciones? ¿Va a cambiar eso? ¿Eso no está en negociación? Etcétera. No ha sido por falta de preguntas que le hemos hecho. Y también hace falta que respondan sobre, bueno, lo que ocurrió la semana pasada en Caracas con esa manifestación de los trabajadores, con ese momento incómodo de la represión que ocurrió allí en las calles. Y la encargada de negocios está en Caracas, está en Venezuela, o sea, lejos no está. Entonces, eso es básicamente el panorama, lo que han respondido, los hechos, como se llama mi programa, estos son los hechos, lo que responde Estados Unidos sobre Venezuela hasta este momento. Esos son los hechos. Jorge, ¿crees que puede haber, porque tú estabas muy bien dateado con respecto al levantamiento de sanción a Delcy Rodríguez? Yo de hecho lo comenté acá en el canal. ¿Crees que pueda venir en un futuro cercano que podamos conocer del levantamiento de nuevas sanciones con respecto a Venezuela? Mira, cuando yo pregunté a un funcionario del Departamento del Tesoro, la respuesta, primero, hay 2 respuestas. La respuesta del Departamento del Tesoro como departamento en un comunicado enviado por correo electrónico es que las licencias que se emiten buscan bueno, que se agilice el tema de las inversiones en Venezuela, las inversiones de empresas estadounidenses sobre todo. Ese es el comunicado oficial. Pero un funcionario que me habló bajo condición de anonimato, pero que me autorizó que podía hablar al respecto, citando su declaración, decía que las licencias, no estamos hablando de sanciones, las licencias están en constante revisión y que en los próximos días o semanas esperaría nuevos anuncios sobre licencias. Y hay licencias que se están esperando desde hace tiempo. Por ejemplo, ¿cómo que se llama eso? El board, se me olvidó la palabra en español, qué ridículo es, a ver. La junta, la junta de Citco. Recuerden, la junta de Citco, ¿no? Sí, Para que esa junta, que fue nombrada por Delcy Rodríguez y fue presentado algunos nombres al Departamento del Tesoro, para que esa junta pueda tomar las riendas del Citco, debe pasar algo. Debe haber una licencia del Departamento del Tesoro que, bueno, apruebe esa junta y publique esa junta, debido a que es una empresa, primero, de petróleos de Venezuela y que ha estado bajo, bueno, litigios aquí en Estados Unidos. Esa es una licencia que se necesita pronto. La otra sanción que se podría levantar, según los reportes de medios internacionales, y aquí hago hincapié, medios internacionales, es que podría haber un levantamiento de sanciones del Banco Central de Venezuela. Esto para, de una manera obvia, poder llevar a cabo las transacciones y los negocios que se están comenzando a firmar acuerdos entre empresas estadounidenses y el gobierno de Venezuela. Aquí lo claro hasta este momento, en el momento en el que estamos hablando, porque aquí las cosas cambian y ya hemos visto cómo cambian, es que sí, está permitido que estadounidenses y no estadounidenses puedan hacer negocios con petróleos de Venezuela, sancionada por el gobierno de Estados Unidos aún, pero con restricciones, y las restricciones son bastante claras. El dinero llega a una cuenta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, China, bueno, aunque ahí habría que abrir un paréntesis aún más grande, China, pero en teoría, China, Corea del Norte, Rusia y Cuba no podrían hacer negocios, aunque escuchábamos al presidente Donald Trump decir que enviaran a los buques chinos a buscar petróleo en Venezuela, pero esas son las condiciones y son estrictas y están públicas para todo el público, publicadas en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Así que yo te diría que sí, se esperan que, según este funcionario, se espera que se anuncien nuevas licencias, pero son muy variadas las licencias que pueden ocurrir, porque estamos hablando desde la junta directiva de Citco hasta cosas más profundas, que hasta allá no llega mi información en este momento. Bueno, y que según el tema de Citgo, que ahora que lo traes a colación, Reuters decía que le habían echado para atrás algunas propuestas que había mostrado Delcy Rodríguez, porque no estaban convencidos acá en Washington precisamente sobre esas opciones que puso la señora Delcy. Estamos, sí, al tanto de eso, de que publica Reuters, y cuando yo digo que hago
citas de información que dan funcionarios de Estados Unidos, yo me guío por lo que dicen a los medios y agencias internacionales, porque son agencias internacionales de renombre como Reuters, como AP, que tienen corresponsales, no uno, sino varios, están en todos los departamentos de Estados Unidos y están muy bien dateados. Pero bueno, hasta que no amanezca uno no sabe si está clarito o está oscuro y hay que esperar que eso se publique, ¿no? Que sea oficial, porque para poder hablar con los pelos del burro en la mano, como se Correcto. dice en... Mira, tú sabes algo, Jessica, aprovechando esta oportunidad que estoy contigo, y es que hoy en el programa, en Estos son los hechos, en mi canal, ¿sabes que salió todo esto ya va, paréntesis, Ujú. salió esa publicación de que, bueno, supuestamente iban a enviar al encargado de negocios de Guatemala a Venezuela? Vemos lo que nos dijo hoy, hace tan solo unos minutos, el Departamento de Estado, al menos hasta esta hora, esa es la respuesta del Departamento de Estado. Pero también, yo creo que hay que ser bastante responsable, muy responsable, porque es información demasiado fluida. Ayer, en medios de comunicación, la mayoría venezolanos en redes sociales, etcétera, fue publicada un extracto de una entrevista con Marco Rubio en NBC. Esa entrevista en la Vieja. que él dice, sí, exacto, y eso es lo que me refiero. En esa entrevista en la que él dice, cito, no necesitamos el petróleo de Venezuela, y dice que ¿por qué China necesita el petróleo de Venezuela? Sí, eso pasó, pero no pasó el 13 de Ujú. abril del 2026, es decir, ayer. Pasó el 4 de enero de 2026. Correcto. Y no sé con qué intención se saca de contexto declaraciones de funcionarios de Estados Unidos, porque el caldo se pone muy espeso cuando tú sabes, cuando comienza a haber tanta desinformación, por cualquiera que sea la razón. Por eso es que es muy importante uno estar pendiente de dónde viene la información y si es posible confirmarlo uno mismo. Nosotros, los miembros de tu audiencia que ven el programa y se informan a través de tu programa o el mío, que sea contrastable, que sean fuentes verificables. Si Marco Rubio dijo algo, probablemente va a estar en el Departamento de Estado, en su cuenta de X, en su cuenta de Instagram o en la página del departamento. Yo creo que es muy importante porque vimos momentos muy fluidos en esta política de Estados Unidos y Venezuela con Delcy Rodríguez, sobre todo con lo que podría venir con, como ha prometido María Corina Machado, su regreso a Venezuela en las próximas semanas. La información puede ser muy fluida y hay que tener que ponerle el ojo para estar pendiente de los hechos. Así es. Jorge, no sé cómo pudieras analizar tú esto en este momento sobre precisamente esta campaña de desinformación que hay que a veces incluso cae uno mismo, porque te voy a dar un ejemplo. Yo, no me gusta ponerme en primera persona, yo, pero acá sacamos parte del editorial, precisamente parte de esas declaraciones que dio Marco Rubio el 4 de enero, y nosotros colocábamos la fecha, 4 de enero, y se Ujú. refería precisamente al tema de la presión que ellos iban a seguir ejerciendo, incluso sin Maduro en el poder. Ujú. Esto lo hacía yo para contrastar precisamente esa realidad de Jorge Rodríguez paralela que trató de venderle a durante esta entrevista al diario El País de España, ¿no? Que ellos no han recibido ningún tipo de orden, sino sugerencias, ¿no? Porque hay que, así como tú dices, hay que también contrastar y poner en contexto todo. Y justamente sacan de esa misma entrevista ese otro extracto al que tú te estás refiriendo en este momento de Marco Rubio con respecto a China, tal, y el tema del petróleo. Algo que pasó, insistimos, 4 de enero, mi gente, 4 de enero, como que si fuese Sí, ayer. Yo misma me confundí y sí. le consulto a mi equipo y le digo, espérate un momentico, ¿en qué momento Rubio habló de esto? No, eso es Ujú. viejo, es la misma fecha, no sé qué, ta, 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 ta. Imagínense, si uno mismo está cayendo, ¿qué quedará para el que no es periodista y que puede creer lo primero que se le aparece en las redes sociales? Y con esto quiero llegar a la pregunta. Esta campaña que hay en que supuestamente la encargada de negocios, Laura Dogu, habría salido de la embajada de Venezuela y entraría esta otra persona, ¿por qué crees es decir, a quién pudiera beneficiar esto? ¿Para quién pudiera ser incómoda Laura Dogu? No sé, entiendo yo en su momento, cuando se conoce de este nombramiento, que era muy cercana al secretario de Estado Marco Rubio. Tú me podrás corregir si esto es así o no es así, pero era la información que nosotros manejábamos. Ella goza de muchísimo respeto, bueno, en el ámbito diplomático de Estados Unidos, de Marco Rubio. Y miren, no es infalible. ¿Por qué? Porque en el gobierno del presidente Donald Trump, en el primer mandato y en este, hay movidas de mata a cada rato. Ujú. No se comparan a las movidas de mata de Delcy Rodríguez, claramente. Eh, pero, pero
la verdad es que no sé por dónde vendría, o sea, a quién beneficiaría que Laura Dogu no sea la representante de Estados Unidos en Caracas. Hasta este momento, lo que hemos visto públicamente, porque nadie ha estado en esas reuniones que tienen puertas cerradas en Miraflores o en la embajada, públicamente la hemos visto mantener el mismo mensaje, las tres fases, las tres fases. Yo creo que ese es el mensaje, la misión que tiene ella, recordar las tres fases en Venezuela. Que hablan internamente, bueno, uno no lo sabe. Pero yo creo que no, en realidad no beneficia, perdón, no perjudica a nadie. A quien perjudicaría en dado caso es al gobierno de Estados Unidos. Pero hasta este momento la información que tenemos directamente del Departamento de Estado es que esta señora sigue siendo la encargada de negocios. Que esto cambie en las próximas horas, bueno, no sé, pero hay una comunicación escrita que me enviaron a mí que dice exactamente lo que leímos al principio, que ella se mantiene allí. Y sobre lo de Marco Rubio, que se sacó de contexto, mira, viene por algo, porque recuerda, venimos el domingo del presidente Donald Trump decir algo que, bueno, le abrió los ojos a mucha gente, un what gigantesco. Era que China puede ir a buscar petróleo en Venezuela, y esto teniendo en cuenta la situación actual en el estrecho de Hormuz, donde China, bueno, goza del tránsito que usa China para buscar petróleo, que claro, gozaba también el tránsito de Venezuela, solo que se lo cortó Estados Unidos. Pero Estados Unidos, el presidente dijo eso, y pareciera que esta sacada de contexto de esta declaración de Marco Rubio la colocan porque en esa declaración él dice que Venezuela está controlada por adversarios de Estados Unidos. Tienen que entender por qué China necesita su petróleo, por qué Rusia lo necesita y por qué Irán lo necesita. Y dice, ellos ni siquiera están localizados en este continente, en este hemisferio, y es donde nosotros vivimos. Y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos. Eso fue el 4 de enero. Probablemente se saca de contexto, bueno, debido a las incomodidades que generó para una parte de la población lo que dijo el presidente Donald Trump, de que China puede hacer negocios con Venezuela y comprarle el petróleo, enviar sus buques, probablemente. Pero ahí es donde hay que estar pila y también ver el contexto de cómo va cambiando la retórica, el mensaje de Washington, que pasamos del 4 de enero, cuando no había una guerra en Irán, y ahora la situación con el mercado global de suministro de petróleo, bueno, es totalmente diferente a lo que vivíamos el 4 de enero. Y Washington mueve sus piezas, y como mueve esta, puede mover muchas más. Entonces, por ahí podrían ir los tiros, a pesar de que las licencias del Departamento del Tesoro dicen que China, bueno, está en una cuerda floja, en algunas aparecen, otras no, con el tema de las restricciones de compra de petróleo. Y por el otro lado, Venezuela, bueno, produce nada más el día de hoy 1 millón de barriles de petróleo diarios, que es el 1% de la producción global. Yo no sé cómo China, cómo el mundo entero podría confiar en Venezuela como para abastecerse de petróleo, porque los hechos es que, bueno, esa es la producción que hay en este momento. Que la gente y los analistas dicen que, que no, que son 3 millones, que tenemos que luchar por los 3 millones, llegar a los 3 millones. Bueno, pero el día de hoy se produce cerca de 1 millón de barriles diarios. Esa es la realidad, y es el 1% del suministro global. Jorge, Dicho eso, muchísimas gracias. Aquí en el chat están diciendo que hacía falta conversar con nosotros. Así que gracias. Que te va a molestar toda la semana, está diciendo Karen, Jorge. Ya no sé. gracias. A mí me Ahí no encanta me estar aquí. A mí me encanta estar aquí porque la que manda es Karen. Sí, ya te puso, o sea que aquí hay una dictadura. Hablamos de democracia, pero aquí tenemos una dictadura. No, gracias a Karen, gracias a todo tu equipo y a ti, bueno, y a la gente de tu programa que también me sigue por allá en mi canal. Gracias a todos. Para mí es un gusto estar aquí. Jorge Agobián TV, el canal de YouTube. Sí, Jorge Agobián TV, por favor, quienes no se han suscrito, vayan. Todos los días a las 8 de la mañana en punto tienen a Jorge dando toda la información que tiene que ver con Venezuela y todo lo que está relacionado con Estados Unidos y mucho más. Estos son los hechos, Jorge. Muchas gracias, Jessica. Por allá los espero. Y si llegan como siempre, esto es una cuña, no van a creer que esto es pago, pero esto es una cuña. Si llegan, avísenme si vienen en nombre de Jessica, de la Catuar. Para que sepan. Sí, cómo no, cómo no. Un gusto, Jessica. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya lo vieron, por ahora está descartada la salida de la encargada de negocios, Laura Dogu, de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Por ahora, de acuerdo a la propia información que le ha dado el Departamento de Estado a nuestro compañero amigo Jorge Agobián. Bueno, voy a hacer una breve pausa y ya venimos.